Bienvenidos a nuestro quinto congreso de obstetricia crítica. Yo soy Javier Herrera. Vamos a coordinar el módulo de estado de choque en obstetricia, recordando que la paciente obstétrica forma parte de un pequeño pero significativo grupo de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos obstétricos. Recuerden que en el embarazo ocurren muchos cambios fisiológicos. Dentro de estos, el volumen sanguíneo, gasto cardíaco, respiración, función endocrina. En fin, todos estos cambios causan estrés en la reserva fisiológica de la mujer embarazada. Además, existen alteraciones peculiares del embarazo, incluyendo la preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, embolia de líquido amniótico, hemorragia postparto. Todo esto ocasiona disfunción o falla al organismo de la mujer embarazada, y con esto los estados de choque en este tipo de pacientes. Primero que nada vamos a hablar de choque hipovolémico no hemorrágico. Recuerden que la hemorragia obstétrica es la primera causa de muerte materna en el mundo. La incidencia varía dependiendo del país en que te encuentres, pero en forma global responde al 25% de las muertes. Aún en los países desarrollados, la hemorragia está entre las principales o dentro de las primeras 3 causas de muerte. Y para esto tenemos a un amigo, el ponente, el doctor Pablo Andrés Santillán Roldán. Él nos está apoyando desde Ecuador. Él es médico anestesiólogo graduado por la Universidad Central, es fellow en anestesia obstétrica en embarazo de alto riesgo por el Instituto Nacional de Perinatología en México. Tiene un diplomado en educación y simulación clínica por Little Care de Colombia, y tiene un diplomado en ecografía crítica. El segundo tema, vamos a hablar de choque anafiláctico. Recuerden que la anafilaxia es la forma más grave y súbita de una reacción alérgica. Consiste en una reacción de hipersensibilidad que caracteriza y que lleva a un colapso cardiovascular, así que hay afecciones respiratorias, todo esto liberado por histamina en forma masiva. Así que pocos son los casos descritos en la mujer gestante que hayan tenido consecuencias graves sobre el feto. Para esto tenemos al doctor Hugo Mendieta Cerón. Él es médico internista por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tiene una doble titulación por la Universidad de California, es maestro en ciencias, tiene un doctorado en endocrinología por la Universidad de Santiago Compostela, España, tiene diplomados en administración hospitalaria, diplomados en diabetes, diplomados en aplicaciones bioéticas, es fellow del Colegio Americano de Medicina y actualmente director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México. En tercer punto, la participación es del doctor Héctor Javier Alfaro Rodríguez. Él es médico cirujano, especialista en medicina crítica y anestesiólogo por el Centro Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Es también intensivista cardiovascular por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y es ultrasonografista crítico. Él nos va a hablar de choque cardiogénico, diagnóstico diferencial del dolor torácico. Recuerden que el manejo general consiste en un control prenatal riguroso por el cardiólogo y por el obstetra, pero también debemos de tener una restricción de la actividad física, especialmente en los ejercicios bruscos y el ejercicio isomérico, porque esto determina el trabajo cardíaco, que debe de ser más riguroso. Así que también es muy importante el aporte nutricional en este tipo de pacientes. Después tenemos la participación del doctor Crescencio Martínez Martínez. Él es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene un diplomado en medicina del trabajo, es especialista en ginecología obstetricia por la Universidad de Saltillo, tiene una maestría en investigación multidisciplinaria en salud, es una especialidad en medicina clínica en obstetricia y está certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología Obstetricia. El doctor Crescencio nos va a hablar de choque séptico, estrategia y diagnóstico en el tratamiento de este tipo de pacientes. Recuerden que la sepsis es una condición clínica frecuente y mortal. Junto con el choque séptico representa la complicación más grave dentro de estos procesos infecciosos. Recuerden que ocurre el choque séptico cerca del 40% de las pacientes con sepsis. Entre estas pacientes hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos obstétricos, la sepsis es la causa más frecuente de muerte en la mujer embarazada.
Y este módulo lo vamos a terminar con el doctor Mateo Porres Aguilar. El doctor Mateo es un internista que tiene también medicina clínica en trombosis, una maestría en medicina por la Universidad La Salle, también por la Universidad Judía de Montreal en Quebec. Es también miembro del Colegio Americano de Médicos, miembro de la Sociedad de Medicina Vascular y actualmente es el secretario del capítulo del oeste de Texas en la Sociedad de Trombosis. El doctor Mateo nos va a hablar de catástrofe cardiovascular en el embarazo, de tromboembolia pulmonar masiva, que es lo que vamos a hacer aquí, trombolisis o intervención percutánea. Recuerden que las enfermedades cardiovasculares es la principal causa de muerte en el mundo y la mujer embarazada no está exenta. Las complicaciones en el embarazo y el parto se han identificado como factores de riesgo cardiovascular específico de la mujer, lo cual resalta de gran importancia este riesgo cardiovascular que las mujeres embarazadas tienen. Así que es necesario reconocer los riesgos cardiovasculares también futuros de esta mujer. Entonces, con esto vamos a cerrar este módulo y la verdad que los invitamos a que nos escuchen en todos estos 3 días, 28, 29 y 30 de agosto. Los esperamos en nuestro 5º Congreso de Obstetricia Crítica. Gracias. Un buen día para todos, un abrazo desde Quito, Ecuador, y vamos a hablar un poco sobre una nueva tendencia que existe al manejo de los patrones hemodinámicos en preeclampsia y el manejo dirigido hacia objetivos de lo que se conoce en la actualidad como medicina de precisión. No tengo ningún conflicto de intereses para esta charla y quiero que por favor le tomen una foto a este código QR en el cual están algunos de los artículos de los cuales vamos a hablar los próximos 30 minutos. Y dentro de esto es importante saber que todas las personas que estemos relacionadas con el manejo de pacientes obstétricas en Latinoamérica y en el Caribe, debemos conocer que es definitivamente la primera causa de muerte a nivel de nuestros países de bajos y medianos ingresos, llegando hasta un 4% y hasta más de 75,000 muertes maternas por año, que determinan también una mortalidad no solo materna, sino también fetal y neonatal. Es por eso que todo el personal que se relacione con el manejo de pacientes obstétricas debe conocer esta nueva tendencia al manejo basado específicamente en objetivos. Y dentro de esto hay una cifra y uno de los mensajes que quiero dejarles es este valor de 160-110, una cifra que definitivamente está relacionada con un peor desenlace en la paciente obstétrica y que todos sabemos que es conocida como una crisis o una emergencia hipertensiva, que va a determinar una serie de daños a nivel de prácticamente muchos órganos en la paciente obstétrica y en la materna, y que obviamente está relacionada también con las principales etiologías o las principales tendencias que nosotros tenemos hacia las causas de la preeclampsia. Dentro de esto sabemos que tanto la relación o el desbalance que existe entre los factores proangiogénicos y antiangiogénicos y la mala placentación, una de las teorías, de las tantas teorías que existen en la preeclampsia, determina una mayor probabilidad de complicaciones y una afectación específicamente a los órganos diana que todos conocemos. Y el objetivo fundamental es dentro de esta valoración, específicamente de lo que conocemos en la actualidad como la famosa hora dorada, dentro de las cuales entran la preeclampsia, la hemorragia, la sepsis y varias patologías en el ámbito gineco-obstétrico, pues en la actualidad está un poco rotando a lo que se conoce como los 20 o 30 minutos de platino, en el cual nosotros debemos tener un diagnóstico inicial y un tratamiento establecido. En el caso de la preeclampsia, específicamente cuando los valores superan los 160-110, las metas en la primera hora de manejo es que nosotros tengamos tensiones arteriales entre 140 y 150 y diastóricas que van entre 90 y 100, con el objetivo de no realizar un manejo abrupto o una disminución abrupta de la presión arterial que, como todos sabemos, puede influir a nivel del flujo uteroplacentario, que está determinado específicamente por la presión arterial media, y al ser un flujo
de baja resistencia, de alto flujo, pues no tiene una autorregulación determinada y pues obviamente influye a nivel del producto estas abruptas pues disminuciones de las presiones arteriales que nosotros podemos o debemos realizar cuando pues tenemos un manejo en este tipo de patologías. Vamos a ver los 4 principales pilares del manejo de la preeclampsia y pues para las personas que hacen anestesia y que les gusta la parte crítica, vamos a hablar un poco del plan anestésico también. Vamos a ver el tratamiento antihipertensivo, los anticonvulsivantes, los líquidos y por último el plan anestésico. Y dentro de esto nosotros sabemos que en el año 2019 el grupo del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras determinaron un cambio específicamente en las dosis finales de las principales o de los principales medicamentos que nosotros utilizábamos para el manejo de la preeclampsia. El tratamiento de primera línea basada en este beta bloqueador, específicamente la Betalol, que es el gol estándar de manejo y que pues obviamente es uno de los puntos que vamos a cambiar de visión después de terminar esta charla, con una dosis máxima de hasta 300 miligramos, seguidos por otros tipo de medicamentos como el dilatador o un venodilatador periférico y arteriolar, la hidralazina, y un calcio antagonista como la nifedipina, con dosis de hasta 150 miligramos, y la hidralazina hasta 50 miligramos como su dosis tope final. Y pues bueno, ustedes me van a decir, pues sí, todos sabemos que el manejo es basado específicamente en estos medicamentos de primera línea. Sin embargo, uno de los puntos importantes y uno de los cambios que se determina a lo largo del tiempo y específicamente basados en los patrones hemodinámicos son los switch o los puentes que nosotros podemos hacer dentro de estos medicamentos de primera línea, es decir, el switch o el cambio de la Betalol cuando nosotros utilizamos el tercer bolo de 80 miligramos a medicamentos como la hidralazina, o en el cambio de hidralazina y nifedipina al switch que nosotros podemos hacer específicamente a la Betalol. Todos sabemos que el gol estándar del manejo de la preeclampsia es con este antagonista tanto alfa como beta adrenérgico, que es específicamente el Betalol, y que su dosis puede ir crecientemente de 20 miligramos, 40 miligramos y 3 bolos de 80 miligramos hasta máximo 300 miligramos, que es la última dosis que nos determina el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pasando por otro tipo de medicamentos como este vasodilatador directo, que es de hidralazina, a dosis de 5 a 10 miligramos hasta 50 miligramos como dosis tope o dosis total, y la nifedipina, un pues bloqueador de los canales de calcio que actúa específicamente a nivel del músculo erizo, tanto arterial como arteriolar, con dosis que van crecientemente de 10 miligramos cada 15 a 20 minutos hasta su tope 150 miligramos que habla en la actualidad. Lo importante es que independientemente de cuál medicamento tengamos en cada uno de nuestros sitios de trabajo, por ejemplo acá en Ecuador, nosotros no tenemos la Betalol, tenemos nifedipina e hidralazina. Independientemente de cuál medicamento nosotros utilicemos, lo importante es que casi todos los medicamentos logran disminuir esta presión arterial en esta hora, en la hora dorada, a metas de 140 a 150 miligramos la sistólica y 90 a 100 miligramos la diastólica. Pero si hacemos una comparación dentro de los medicamentos de primera línea, pues aparentemente es la nifedipina de 10 miligramos de liberación, no el de liberación retardada, sino la nifedipina de acción rápida, el que tiene un menor tiempo en el que logramos realizar una disminución de la presión arterial a estas cifras tope o metas en la primera hora. Y dentro de esto también es importante que en la actualidad se habla de un nuevo enfoque. Quiero presentarles un nuevo enfoque del manejo de la preeclampsia que pues nos determina un mejor resultado. Y dentro de esto, este estudio del año 2012, ya prácticamente varios años, alrededor de 10 años, del doctor Paulino Vigil de Gracia y del doctor José Antonio Rojas de Cartagena, Colombia, habla de los 4 grupos y 4 tipos diferentes de grupos en las pacientes preeclámpticas. Y quiero que le presten atención a este último grupo, el cuarto grupo, el que habla de las pacientes en las cuales desarrollan un síndrome de HELLP conjuntamente con eclampsia. Este grupo y este grupo de estudio que se realizó incluso en algunas maternidades de Latinoamérica y que fue extrapolado a nuestra población en el año 2015, determinó que los pacientes o el grupo de pacientes de más de 180
población o maternas estudiadas, 9 pacientes que fueron las que fallecieron, en general 8 pacientes de este estudio, pues tenían 2 características similares. La primera es que todas las pacientes tuvieron cifras sistólicas por encima de 160 milímetros de mercurio, y la segunda es que todos los pacientes tuvieron contagios plaquetarios bajos. Este es el segundo mensaje importante. Toda paciente que tiene GEL y desarrolla una eclampsia que tiene cifras sistólicas por encima de 160 milímetros de mercurio y contagios plaquetarios por debajo de 75.000, tienen una mayor probabilidad de muerte, y son las 8 pacientes de estas 188 estudiadas que tuvieron mayor mortalidad y que pues obviamente fallecieron. Miren ustedes cómo todas presentaron cifras mayores a 160 milímetros de mercurio y todas presentaron contagios plaquetarios por debajo de 100 milímetros de mercurio. Y todos sabemos los cambios fisioadaptativos que se presentan en el embarazo a lo largo de los 10 meses y de las 40 semanas del mismo. Sin embargo, quiero que pongan atención al tema del artículo de la doctora Asma Khalil y del doctor Tilaganathan, que habla de la evidencia de la mala adaptación de la función cardiovascular materna. Y todos sabemos que en los cambios fisioadaptativos del embarazo hay un aumento del gasto cardíaco con una disminución de las resistencias vasculares sistémicas. Y esto es lo que generalmente pasa en el embarazo, a lo que nosotros lo conocemos como un patrón hiperdinamico. Pero aparte de estos cambios, también se produce un aumento o una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Este artículo habla que está relacionado más o menos a la hipertrofia o al crecimiento ventricular que se produce en un atleta de alto rendimiento a partir del segundo año. Eso quiere decir que en estas 40 semanas de embarazo, la materna sufre cambios cardiovasculares tan importantes que muchas veces no lo logra compensar, y obviamente esta mala adaptación es lo que determina la tendencia a esta alteración y específicamente a este cambio crónico del volumen a nivel de este grupo poblacional. Y es por eso que un grupo importante de pacientes que presentan un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia vascular sistémica se determina en la mayoría de pacientes con preeclampsia en lo que se conoce como un patrón hiperdinámico. Pero miren ustedes este pequeño grupo de pacientes que hacen todo lo contrario. El gasto cardíaco se mantiene normal o disminuye y las resistencias vasculares sistémicas se elevan, lo que nos determina un patrón hipodinámico que tiene una respuesta muy diferente al tipo de fármaco que nosotros vamos a utilizar en el manejo inicial de primera línea. Y dentro de esto es este pequeño grupo de pacientes con un patrón hipodinámico que tienen ciertas características especiales, dentro de las cuales son pacientes que desarrollan preeclampsias tempranas, es decir, antes de las 34 semanas, con complicaciones a nivel de hipertensión gestacional y a nivel específicamente del retraso de crecimiento intrauterino. Y este es el tercer mensaje importante. Las pacientes en las cuales se desarrollan preeclampsias tempranas antes de la semana 34 con retraso del crecimiento intrauterino generalmente están relacionadas a lo que nosotros conocemos en la actualidad como patrones hipodinámicos, que determina un manejo distinto basado específicamente en el patrón que vamos a ver posteriormente. Sin embargo, nosotros tenemos varias formas de poder saber qué tipo de patrón tiene la paciente. De hecho, se han desarrollado muchos estudios desde la semana 12, en donde se empieza a presentar los cambios cardiovasculares a nivel de la paciente obstétrica, hasta la semana 28, en donde se alcanza el ACME más alto, y pues obviamente por medio de técnicas como estas, mínimamente invasivas o no invasivas, como la bioreactancia, específicamente con este sistema, el sistema NICOM que se conoce en la actualidad, y por medio de la ecocardiografía con el protocolo Rose, por ejemplo, sumado a la ecografía pulmonar
el Point of Care Ultrasound, es decir, el ultrasonido a la cabecera del paciente, y otro tipo de técnicas como la ecografía de la vaina del nervio óptico y el Doppler de la arteria oftálmica, que nos pueden guiar a qué tipo de patrón hemodinámico tiene nuestro paciente. Sin embargo, pues no todos tenemos este tipo de tecnología y no todos podemos acceder a este tipo de tecnología diagnóstica con el objetivo de determinar el patrón hemodinámico que nosotros podemos tener en este grupo poblacional. Aparte de estos valores de gasto cardíaco, índice cardíaco indexado, resistencias vasculares sistémicas totales, indexadas, volumen sistólico, contenido de flujo torácico, uno de los puntos importantísimos que manejamos en la actualidad en preeclampsia como criterio de severidad, pues debemos sumarle que también nos ayuda a determinar por medio de la curva de Frank-Starling qué paciente puede o no responder a fluidos, tomando en cuenta el sitio donde en la curva del Frank-Starling se encuentra el cuadradito, y pues obviamente en la parte baja el paciente respondería a fluidos y en la parte alta pues nuestro paciente ya no respondería a fluidos. Y es de este tipo de pues estrategias y este tipo de métodos diagnósticos los que nos ayudan en la actualidad a hacer un manejo mucho más dirigido a objetivos basados específicamente en los patrones hemodinámicos que presenta la paciente, y conjuntamente con ayudas como esta en el protocolo pulmonar, en el cual nosotros vemos un cambio de este protocolo, de este patrón A, patrón de líneas A, estas líneas hiperecogénicas transversales que son equidistantes a la pleura y que nos determinaría una relación aire-agua entre el 97, 98, 99% de aire a 1 a 2% de agua, versus este tipo de patrón que nosotros encontramos cuando hay un aumento en la cantidad de contenido líquido a nivel pulmonar, este patrón B con líneas hiperecogénicas en forma de cola de cometa que salen a partir de la pleura, que se movilizan con cada ciclo respiratorio, que borran a las líneas A, en el cual nosotros tenemos un cambio de la relación aire-agua entre un 95 a un 97% a un 3 a un 5% de agua. Y es uno de los criterios que nos determinaría, en primer lugar, criterio de severidad en edema pulmonar, específicamente pues diagnosticado por medio de ultrasonografía, y también nos determinaría que la paciente ya no puede recibir líquidos, está con una sobrecarga de líquidos, y obviamente un manejo basado específicamente en objetivos. Como pueden ver ustedes, y hay varios estudios en los cuales el contenido del flujo torácico medido por reactancia, por bioimpedancia, pues tiene un buen resultado del área bajo la curva, con el objetivo de determinar una respuesta o no adecuada a fluidos o un criterio de severidad. Pero no todos tenemos esta tecnología. Es por eso que este estudio de hace ya muchos años del grupo de Weller y Troyanos habla de que nosotros podemos utilizar en las pacientes en las cuales no tenemos los recursos adecuados para determinar sus patrones hemodinámicos, aparentemente el exceso de base con un corte de -8 determinaría los patrones hipodinámicos, tomando en cuenta que en este grupo de pacientes tanto las resistencias vasculares sistémicas estuvieron mucho más elevadas y el gasto cardíaco indexado mucho más bajo, y obviamente en sitios de bajos recursos se determinó que incluso el que la paciente tenga un déficit de base mucho más negativo de -8, -9, -10, -11 determinaba mayor probabilidad de síndrome de HELLP, mayor muerte fetal anteparto y obviamente una mayor probabilidad de disfunción multiorgánica en este grupo poblacional. Si a esto le sumamos el lactato, pues aparentemente el lactato también tiene relación no solo con el exceso de base, sino también con el menor contagio plaquetario y con las alteraciones específicamente a nivel de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, como con la lactato deshidrogenasa y la elevación de las transaminasas, que como todos sabemos en la actualidad son criterios de severidad. Miren ustedes cómo se ha relacionado varios estudios hechos en nuestra región con este tipo de resultados, y específicamente con los patrones hemodinámicos que nosotros presentamos, al igual que otra sustancia que también aparentemente está teniendo una relación específicamente con los patrones hemodinámicos, como el ProBNP, en el cual en las pacientes en los cuales nosotros tenemos un patrón hipodinámico, aparentemente los niveles tanto de ProANP y de ProBNP son mucho mayores que en la población
que contiene o que tiene patrones hiperdinámicos. Como ustedes pueden ver, el BNP es mucho más alto, específicamente en las pacientes en las cuales nosotros tenemos preeclampsias de inicio temprano con contenidos de flujo torácico o de fluido torácico mucho mayor, y relacionado también específicamente a un menor peso o a un retraso del crecimiento intrauterino y a mayor día de estancia hospitalaria en las pacientes en las cuales nosotros presentamos este tipo de patrón. Es por eso que todos los estudios en la actualidad hablan de que el dirigir específicamente la terapia farmacológica determinando el patrón dinámico que tiene la paciente tiene un mejor resultado. Y dentro de esto, la evidencia habla de que en los patrones hiperdinámicos en los cuales nosotros tenemos un gasto cardíaco elevado con una resistencia vascular sistémica disminuida, nosotros podemos utilizar el abetalol como parte del medicamento específicamente destinado a disminuir la presión arterial. Y en los casos en el que el gasto cardíaco esté disminuido o no haya sufrido ninguna variación y la resistencia vascular sistémica esté elevada, pues la hidralazina y la nifedipina es el medicamento de elección. No hay que olvidar los medicamentos de segunda línea, dentro de los cuales los mismos beta bloqueantes, pero en este caso un cardioselectivo como el esmolol, la nicardipina y el nitroprusiato, de preferencia que no vaya más allá de 4 horas y a una dosis no mayor de 5 microgramos kilogramo minuto, pues son los de segunda línea y los que deberíamos utilizar en el caso de tener una hipertensión refractaria al tratamiento inicial, o pues obviamente cuando hagamos un switch de medicamentos no tengamos un resultado adecuado. Todos leímos el estudio McPie, y este estudio McPie determinó que el uso ya sea de esquema de Suspam o Cibai con 4 a 6 gramos de impregnación de sulfato de magnesio en los primeros 30 minutos y una infusión de 1 a 2 gramos por hora, pues era fundamental para disminuir la incidencia específicamente del riesgo de preeclampsia. Sin embargo, hay varios puntos importantes en los cuales nosotros debemos manejar, tomando en cuenta que la mayoría de guías habla de que nosotros, posterior a hacer la impregnación y al utilizar una infusión continua, en el caso de que la paciente vuelva a convulsionar, la mayoría de guías hablan de que nosotros podríamos utilizar nuevamente un bolo de impregnación de 2 a 4 gramos, incluso hasta 6 gramos, y en el caso de que nosotros estemos manejando la infusión de 1 gramo, subirla a 2 gramos con el objetivo de tener un mejor resultado. Y de hecho, el grupo del hospital universitario, el hospital de Clínic de Barcelona, pues habla de que nosotros deberíamos utilizar, en el caso de que la paciente no tenga una respuesta adecuada al primer bolo de impregnación, utilizar un segundo bolo de impregnación, y posterior a eso utilizar recién sustancias como benzodiazepinas o como este anticonvulsivante como la fenitoína. Incluso algunos hablan de levetiracetam en la actualidad para el manejo de las convulsiones en las pacientes preeclámpticas, tomando en cuenta que el objetivo no es utilizarlos de manera inmediata, ya que al utilizar de manera inmediata un benzodiazepínico u otra sustancia como el propofol, por ejemplo, que también suele ser utilizado, nosotros perdemos la capacidad de evaluación a nivel del sistema nervioso central y obviamente una probabilidad de que la paciente pues tenga un tratamiento no adecuado. El objetivo es que conjuntamente con el tratamiento antihipertensivo nosotros podamos utilizar hasta 2 bolos de sulfato de magnesio, posterior a lo cual sí utilizar dosis o medicamentos como el diazepam y la fenitoína. Y ojo, en el caso de que nosotros lo estemos manejando a nivel del quirófano, de ninguna manera debe suspenderse este sulfato de magnesio, tomando en cuenta que la dosis que se utiliza no aumenta la incidencia de atonía uterina y por lo tanto de hemorragia obstétrica en este grupo poblacional. Hemos visto mucha evidencia en cuanto a los líquidos, y miren ustedes cómo en el manejo de líquidos toda la evidencia habla de utilizar patrones restrictivos, y este estudio de más de 9 estudios controlados aleatorizados habla de utilizar patrones restrictivos con cristaloides balanceados con dosis que no superen los 80 ml por hora o máximo 1 ml por kilo por hora, entre todas las soluciones que nosotros utilizamos para compensar a la paciente obstétrica. Y esto tomando en cuenta que la mayoría de estudios hablan de que más del 50% de pacientes críticamente enfermos no responden a fluidos, y más aún la paciente obstétrica que prácticamente inicia en la fase de meseta de la curva de Frankenstein, es decir, en la fase no respondedora por todos sus cambios fisioadaptativos que se presentan a lo largo de las 40 semanas. Y obviamente nosotros deberíamos utilizar variables dinámicas posterior al manejo de fluidos
para determinar específicamente cambios a nivel de la variación del volumen sistólico, de la variación de la presión de pulso, índice de variabilidad pletismográfico, por medio de esta prueba, la prueba de elevación pasiva de piernas o el test de reto de bolo de líquidos, tomando en cuenta que nosotros necesitamos aproximadamente 4 ml por kilo para determinar un aumento del retorno venoso, un aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco, y obviamente ver qué paciente tiene o no respuesta o determina o no una respuesta fluida. Lo que sí sabemos es que en preeclampsia todos los estudios que podamos ver, y miren este estudio que hace una comparación o que hace prácticamente un conjunto de todos los estudios que se han realizado a nivel de líquidos en pacientes preeclámpticas, pues que resulta que los patrones respectivos son mucho mejores y pues determina un mejor resultado y una mejor sobrevida en este grupo poblacional. Miren cómo este estudio habla también de la mejor sobrevida, no solo de los pacientes, sino también de una menor afectación a nivel de los criterios de severidad de hipoperfusión o como el lactato, como el exceso de base, y pues obviamente el desarrollo del síndrome de disfunción multiorgánico y del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es por eso que todas las guías nos hablan de utilizar específicamente en este grupo poblacional no más de 80 ml por hora de cristaloides balanceados, con el objetivo de tener una respuesta adecuada y una mejor respuesta. ¿Qué técnica anestésica vamos a utilizar rápidamente para los anestesiólogos general o subaracnoidea o técnicas neuroaxiales? Pues la mayoría de evidencia habla de utilizar técnicas conductivas con un manejo multidisciplinario y que haya tenido un control plaquetario las 6 horas previas a que nosotros tengamos pues obviamente el acceso neuroaxial. Y en el caso de general, utilizar un coadyuvante, dentro de los cuales el fentanil, el remifentanil, la lidocaína y en la actualidad la dexmedetomidina cumplen un papel fundamental. Para los anestesiólogos, saber que cuando nosotros tenemos menos de 70.000 plaquetas, las guías hablan de no utilizar técnicas neuroaxiales. Sin embargo, en la actualidad el corte aparentemente ha disminuido ligeramente a menos de 50.000, lo que determina una incidencia de más del 11% del riesgo de hematomas neuroaxiales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un contagio plaquetario entre 50 y 70.000, pues las guías no nos hablan de una evidencia específica y nosotros debemos hacernos 3 preguntas. Específicamente, ¿cómo está el fibrinógeno? Si el fibrinógeno está por debajo de 2 gramos por litro, no podemos acceder al neuroeje. Si los tiempos de coagulación están más del doble de lo normal, tampoco podríamos acceder al neuroeje. Y en el caso de las hemorragias macroscópicas o que son evidentes como gingivorragia, epistaxis, hematuria o sangrados por los sitios de punción, pues tampoco podríamos acceder al neuroeje. Lo importante es que nosotros debemos tener un contagio plaquetario de al menos 6 horas para tener una mejor idea de cómo podemos proceder en el caso de la técnica anestésica que vayamos a utilizar. Lo que sí es importante es que hay un grupo poblacional en los cuales se contraindica totalmente el uso de la técnica neuroaxial, en el cual el primero es en las pacientes con hipertensión refractaria que no cede al tratamiento inicial, pacientes en las cuales no hayan sido sulfateadas y no hayan recibido las dosis de impregnación previa al bloqueo neuroaxial, cualquier signo de focalidad que haya tenido el paciente, alteraciones específicamente en la escala de Glasgow o cualquier neuroimagen que tenga una sea positiva para un SD, ya sea isquémico como hemorrágico. En cuanto a la técnica de anestesia general, pues utilizar los medicamentos que pues estamos acostumbrados, la lidocaína, el propofol, el rocuronia, 3 dosis estándar 95, no más de 1 miligramo por kilo de peso, y en el mantenimiento pues utilizar las sustancias que generalmente estamos acostumbradas a manejar. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que las guías y este estudio del doctor Ferguson habla de que nosotros debemos utilizar un medicamento que disminuya el efecto hipertensivo que determina el manejo específicamente de la vía aérea en el momento de la intubación, con sustancias como el remifentanil, como la lidocaína y en la actualidad la dexmedetomidina, o uno de los medicamentos con mayor evidencia en la actualidad, el esmolol, a una dosis de 1 miligramo por kilogramo el momento de la intubación, con el objetivo de no tener este pico hipertensivo y no determinar una mayor probabilidad de que la paciente tenga complicaciones.
Cualquier guía que ustedes lean en el manejo del momento de la intubación endotraqueal habla del uso, de la administración de estos medicamentos coadyuvantes como el remifentanilo, como el esmolol, como la dexmedetomidina, para disminuir la probabilidad de un stroke y obviamente una probabilidad de que la paciente tenga una mayor complicación. Por último, como 3 puntos fundamentales, saber que la preeclampsia severa y las crisis hipertensivas o la preeclampsia con criterios de severidad deben ser evaluadas hemodinámicamente, ya sea por medio de técnicas de ultrasonografía, con la ultrasonografía a la cabecera del paciente, los monitoreos hemodinámicos mínimamente invasivos o no invasivos en el caso de disponerlos, y obviamente el uso coadyuvante de exámenes de laboratorio como la gasometría para determinar tanto el déficit de base como el lactato, que aparentemente nos guiarían a un patrón hipodinámico cuando este está más de 2 y cuando el exceso de base está menos negativo de menos 8, y obviamente un valor de un ProBNP elevado que nos inclinaría a que la paciente tiene un patrón hipodinámico. El sulfato de magnesio fundamental en el manejo para disminuir la probabilidad de crisis hipertensivas, con dosis de 4 a 6 gramos en los primeros 20 a 30 minutos y una dosis de refuerzo de 1 a 2 gramos de infusión continua las primeras 24 horas. Y obviamente cuando nosotros tenemos un patrón hiperdinámico es el abetalol, el medicamento de elección, y en el patrón hipodinámico pues la hidralazina y la nifedipina serían los medicamentos de elección para hacer un manejo basado en objetivos. Por lo tanto, las conclusiones de este tema es que definitivamente el control de la presión arterial debe realizarse la primera hora con cifras de tensión arterial sistólica entre 140 y 150 y diastólica entre 90 y 100, con patrones hemodinámicos basados en objetivos, nunca retirar el sulfato de magnesio y utilizarlo de una manera adecuada, impregnación 4 a 6 gramos, mantenimiento 1 a 2 gramos, las primeras 24 horas, no sobrecargar a las pacientes y utilizar líquidos hasta 80 ml por hora, utilizar técnicas neuroaxiales en el caso de que vayamos a realizar, y no olvidar que en la anestesia general o en la intubación endotraqueal usar coadyuvantes, dentro de los cuales la dexmedetomidina, una dosis de 0.5 miligramos por kilo, pues en impregnación pues nos determina un buen resultado. Muchas gracias por su atención y pues quedo muy atento a sus preguntas y pues estamos aquí para responderlas. Un abrazo caluroso y pues un buen día para todos.